Tomás Segovia, que pertenece a la generación llamada de los hispano-mexicanos o los nietos del exilio español, vino a México siendo un niño y aquí se desarrolló como profesionista, como escritor, como persona, como familia, tuvo hijos. Para mí el exilio es una condición, no un tema. Desde muy pronto, desde sus 17, 18, 20 años, llamó la atención como un poeta muy singular. Cuando yo empiezo un poema, ni sé, primero no sé de antemano qué ritmo va a tener. Es cuando oigo el primer verso, cuando yo lo oigo, no lo decido, sino que lo acepto. Tampoco sé qué tamaño va a tener, tampoco sé cómo va a terminar, tampoco sé muy bien, muy precisamente de qué va a hablar. Se trata de eso, de irme sorprendiendo a mí mismo. Sin embargo, él mismo cuenta la anécdota de que cuando alguien le pedía una colaboración para un periódico, para una revista, lo que le pedían era un ensayo y él se molestaba un poco y lo que quería era darles poesía. Yo tenía muy buena memoria. Cuando era joven era casi de circo, ahora ya no. Memoria verbal, no tenía memoria en general. Por ejemplo, para las fechas, no tenía ninguna memoria. Siempre saqué muy malas notas en historia, pero tenía muy buena memoria verbal. Eso me ha ayudado siempre, porque yo generalmente un poema, a menos que sea muy largo, generalmente lo hago de memoria. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que en cierta manera era el mismo gesto o la misma actitud. Esta palabra actitud hay que tenerla muy presente porque será la que dé título a su primer libro de ensayos, Actitudes, a finales de los años 60. Y Tomás Segovia, desde los años 50 primeros, había empezado a publicar en revistas, en diarios, en periódicos, a dar conferencias y la acumulación de los textos que a lo largo de esas 2 décadas había ido entregando a los lectores formaban ya una cantidad de cuartillas de páginas importante y decidió reunirlas para darse a conocer ante los lectores como ensayista en libros. Que la luz aparece constantemente en mi poesía, creo que es verdad, pero yo mismo tardé mucho en darme cuenta, más bien me di cuenta cuando alguien me lo dijo. Y tituló Actitudes, ese primer libro de ensayos, que de alguna manera define lo que él iba a buscar con los textos de carácter ensayístico. Una primera característica es que muchos de estos textos nacen o bien del pedido de un editor o de una institución por un aniversario, por favor, danos una conferencia sobre Juan Ramón Jiménez que cumple 50 años, o de Luis Cernuda que va a llegar a México, o de Javier Villaurrutia, y eso, esa condición de ser textos por pedido, es una característica que Segovia va a conservar a lo largo de toda su vida, hasta su muerte hace 10 años. ¿Por qué el lenguaje humano es auditivo y no visual? Porque digan lo que digan los señores de la televisión, no es verdad que una imagen valga 1000 palabras. Todo lo contrario, una palabra vale 1000 imágenes. Porque el señor, cada vez que a mí me dicen una imagen vale 1000 palabras, le digo, ok, dígamelo en imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que él mismo lo decía, los poemas los escribes porque te nacen, los ensayos en muchas ocasiones los escribes porque te los piden. Sin embargo, esto no significó de ninguna manera que el género le fuera ajeno en el sentido personal. Es muy evidente que tiene una manera de reflexionar, de leer, de hablar sobre los lugares, sobre los libros, sobre las pinturas, sobre la música, sobre la vida misma, muy particular y muy personal. Bueno, la luz en mi poesía, yo creo que la
luz también, claro, está asociado generalmente a cosas positivas, ¿no? No solo a la verdad, sino también a la alegría, a la esperanza. Suele estar asociada a ese tipo de cosas. Lo que sí es muy importante es que desde el principio él trató de que el género inventado por Montaigne conservara esa condición de azar bienaventurado, de elemento no sistemático, no metódico, no académico. Y en ese sentido prolongó las contribuciones que escritores como Alfonso Reyes, Julio Torri, Octavio Paz habían hecho en años y décadas anteriores. Para comunicarnos mediante el lenguaje y todos los derivados posteriores del lenguaje, hay una serie de estructuras básicas que son oposiciones. Por ejemplo, arriba y abajo, dentro y fuera, claro y oscuro. Ahí aparece la luz ahí, ¿no? Pesado y ligero, frío y caliente. Entonces, a partir de esas cosas que son experiencias sensoriales, ¿no? Cuando aparece Actitudes, es evidente ya que estamos ante un ensayista de primera magnitud. Sin embargo, el ensayo no es un género que haya disfrutado, a pesar de su importante tradición en México, de un gran fervor del público. Era un género difícil de publicar, que las editoriales no se arriesgaban, y eso trajo consigo que Segovia, que iba publicando sus libros de poesía regularmente cada 3, 4, 5 años, publicara su segundo tomo casi de inmediato con Actitudes, también con un título significativo, Contracorrientes, y a principios de la década de los 70, el 71 creo recordar, y esto lo llevara a ocupar ese lugar que con el tiempo crecería mucho como uno de nuestros grandes ensayistas y críticos literarios. El profesor de literatura en primero de prepa nos mandó a hacer una composición y yo hice una cosa lírica. Y entonces dijo en clase, leyó mi trabajo, dijo, muchachos, tenemos un escritor. Y ya, pues eso, como has preguntado, si cambió mi vida, eso cambió mi vida. Sin embargo, tardó mucho en publicar un tercer libro de ensayos, y el destino de esos libros fue uno publicado por la Universidad de Guanajuato, otro por la Universidad Nacional Autónoma de México, muy similar a los que suelen ocurrir con los libros publicados por las universidades. Tienen mala distribución, tardan en agotarse y cuando se agotan no se reeditan. A mí de pronto me gustaba mucho pasear, caminaba por el Paseo de la Reforma, que claro, ustedes no se pueden imaginar lo que era el Paseo de la Reforma en 1943, 44, era un lugar maravilloso, casi sin coches, lleno de árboles, edificios, y muy silencioso, tranquilo, casi sin coches. Y por allí nos paseábamos con Emilio Prados o por Chapultepec, que era un lugar solitario, y departiendo con él. Entonces, Emilio Prados para mí, o sea, yo sí tuve influencia de Emilio Prados, no solo, digamos, como modelo moral, sino como poeta también. Mis primeros poemas suenan a Emilio Prados y yo no me avergonzaba de eso, por supuesto. Esto tuvo como consecuencia que para finales de esa década encontrar Actitudes o Contracorrientes era ya muy complicado. A finales de los 80, la Universidad Autónoma Metropolitana propuso al poeta iniciar la publicación de sus ensayos reunidos. Y esto dio pie para que aparecieran 3 volúmenes, entre los cuales el primero reunía precisamente
Actitudes y Contracorrientes. Ese primer tomo se trabajó con el poeta, simplemente se trató de reunir esos dos primeros volúmenes y fue recibido con beneplácito por los lectores y la crítica. Eso nos llevó a planear, yo estaba entonces como jefe de producción editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana, a planear el segundo tomo que reuniría los ensayos sueltos que habían aparecido a lo largo de las 3 o 4 décadas anteriores en un solo volumen y que no habían encontrado su lugar en Actitudes y en Contracorrientes. El poeta mismo se dedicó a la recopilación de estos textos y nos entregó un grueso volumen de casi 800 páginas donde se reunían estos materiales que tituló Trilla de Asuntos. La palabra trilla tiene unas connotaciones, por un lado de cultivo, por otro lado de elección, destrucción, y en juego con el primer volumen nos llevó a impulsar el trabajo de un tercer tomo. Este tercer tomo, que llevó como título Sextante, reunía nuevamente ensayos que no habían encontrado su acomodo en Trilla de Asuntos. Sin embargo, ese volumen fue mucho más delgado que los otros libros, prácticamente de 300 páginas, y completó ese primer intento de publicar los ensayos completos de Tomás Segovia. Soy fundamentalmente marginal, sigo siendo marginal y seguiré, creo, hasta el final, siendo marginal. Y eso, cuando uno es marginal de nacimiento, no hay premio que te lo quite. Por muchos premios que te den, seguirás siendo marginal. Mientras tanto, el poeta publicaba otros libros en otras editoriales y los volúmenes de la UAM se agotaron y no se reeditaron. Ya para mediados de los 90 eran ejemplares inencontrables y entonces en Ediciones Sin Nombre, que se había vuelto la editorial mexicana que publicaba los libros de Tomás Segovia, empezamos a platicar con el poeta para ver la posibilidad de reeditar dichos volúmenes. Este proyecto tuvo su dificultad, tuvo su problemática, eran libros muy complicados y de cierta manera eso llevó a que tardáramos en empezar, y si bien el primer volumen y el segundo es la reedición de Actitudes y Contracorrientes y la reedición de Trilla de Asuntos, todavía el poeta los llegara a ver publicados, ya no alcanzara a entregarnos el tercer tomo organizado, sino solamente en un esquema que incluía los reunidos en Sextante, más Cuaderno Inoportuno y Páginas de Ida y Vuelta, los cuales constituyen el tercer tomo de este proyecto editorial de reunir todos los ensayos de Tomás Segovia en 7 tomos, y del cual recientemente ha aparecido el tomo 3, que reúne, como dije, Sextante, Cuaderno Inoportuno y Páginas de Ida y Vuelta, y el tomo 4, que reúne Poética y Profética. El único ensayo medianamente sistemático de los que Segovia escribió a lo largo de su vida, y que hemos situado en el tomo 4 para que sirva un poco como bisagra a estos 7 volúmenes que la editorial planea. Eso que yo llamo la marginalidad no es fácil, porque no es la marginalidad como un contrapoder, contracentro. No es la falsa marginalidad de todos esos artistas, generalmente no tan jóvenes, que dicen que están en la ruptura, que están haciendo otra cosa, que ellos están contra el establishment. Pero resulta que les dan todos los premios y protestan si no les dan las becas, si no les dan los premios.
Al tener publicados, gracias a un par de apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del tomo 1, 2, 3 y 4, ofrecemos ahora a los lectores un corpus ya considerable de las páginas reflexivas de este poeta, en el cual se incluyen ensayos que en su momento llamaron mucho la atención y que ahora han recuperado vigencia por la temática contemporánea, por ejemplo, la Carta a la Mujer, o por ejemplo sus reflexiones sobre el oficio editorial. Soy disidente en el sentido de que toda la vida he dicho, a mí que me pregunten, yo no quiero que nadie admire mi poesía porque no la entiende. Si no la entiende, que me lo diga y vamos a tratar de que la entienda o de corregirla. Creemos que este corpus de ensayos, en espera de que en años futuros podamos llevar a cabo la edición del tomo 5, 6 y 7, ofrecen al lector un extraordinario conjunto de textos y van a volver a situar a Tomás Segovia como uno de nuestros más grandes ensayistas en el siglo XX. Muchas gracias por su atención.